Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unas costillas de puerco en una salsita de chile de árbol tatemada, una receta que está bien sabrosa y muy fácil para que la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar el marinado de nuestra carne. En el molcajete o en la licuadora agregamos una cucharada de sal, 2 dientes de ajo, 2 clavos de olor y todo esto lo vamos a machacar perfectamente bien. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. También le vamos a estar agregando unos 3 pedacitos de cebolla, una pizca de comino en polvo, y lo vamos a machacar perfectamente para que la cebollita suelte todo su sabor y esta pasta de condimentos te quede bien sabrosa. Le ponemos un chorrito de agua pequeñito, lo mezclamos nuevamente y este marinado ya está listo. Ahora se lo vamos a agregar a la carne de puerco, las costillas. Vamos a estar utilizando 4 libras de costilla de res, 1 kilo 800 gramos aproximadamente. Puedes utilizar lomo o la carne de tu preferencia, pero el huesito le da muchísimo sabor. Ahora mira, le vamos a agregar la pasta de condimentos que acabamos de moler y todo esto lo vamos a mezclar para que las costillas se impregnen de este delicioso sabor y esta receta te va a quedar bien sabrosa que a todos en tu casa les va a encantar. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Una vez que tenemos ya toda la carne bien mezclada con este marinado, la vamos a dejar reposar por unos 30 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo vamos a cocinar las costillas de puerco en una cacerola o en la cazuela. Sin nada de aceite vamos a agregar todas las costillas. Le vamos a poner un cuarto de taza de agua, o sea muy poquitita. Les ponemos 2 hojitas de laurel, tapamos y cocinamos por unos 30 minutos a fuego medio. Ahora mira, mientras la carne se está cocinando en un sartén a fuego medio bajo, vamos a poner a asar 10 chiles de árbol y un chile pasilla que ya está bien limpiecito y desvenado. Los vamos a tatemar por unos 2 minutos aproximadamente. Durante ese tiempo los vamos a menear para evitar que el chile se nos vaya a quemar. Una vez que tenemos el chile ya bien tatemadito, lo vamos a retirar. Y ahora mira, en el mismo sartén vamos a poner a tatemar 5 tomates verdes y 4 tomates rojos. Recuerda que entre más cantidad de tomates, pues más chilito y más sabroso va a quedar tu adobo. Cuando veas que los tomates se van tatemando, les vamos a ir dando vuelta. Este proceso va a durar más o menos unos 5 a 6 minutos de cada lado, dependiendo la temperatura de la estufa. Recuerda que cada estufa es diferente. Y una vez que tenemos todos los tomates ya bien tatemados, los quitamos de la estufa y reservamos. Ahora mira, aquí ya han pasado 30 minutos, ya nuestras cosillas estuvieron cocinando. Las vamos a destapar y vamos a dejar que toda esta agüita que tú ves aquí se vaya a consumir y las costillas se empiecen a dorar en su propia grasita y créeme que te van a quedar muy ricas, que a todos les va a encantar. Ahora miren, en el vaso de la licuadora vamos a agregar los tomates, el tomate rojo o el jitomate como también se le conoce, el tomate verde, vamos a agregar todos los chiles. Recuerda que entre más ingredientes tú les pongas, pues el chilito va a abundar y va a quedar más sabroso. Le agregamos todos los chiles y vamos a estar sazonando esta salsa con una cucharadita de pimienta negra molida. Le ponemos 2 tazas de agua purificada, ya lo espeso va a depender de tu gusto, le puedes poner menos o le puedes poner más agua. Pero estas cantidades que te estoy dando son perfectas, son exactas para que tu receta te quede bien sabrosa. Licuamos por unos 3 minutos aproximadamente. Y ahora mira, las costillas ya se empezaron a dorar en su propia grasa, el agua que tenía ya se consumió y la carne ya se empezó a dorar ella misma. La seguimos meneando para que no se nos vayan a quemar y te queden bien doraditas. Y después de 20 minutos o cuando veas que las costillas ya están bien doraditas, les vamos a retirar el exceso de manteca y les vamos a agregar la salsita que acabamos de licuar. Este proceso nos ha llevado unos 20 minutos aproximadamente desde que destapamos la carne y el agua se empezó a consumir. El tiempo puede variar dependiendo la temperatura de la estufa o dependiendo tu estufa. Y mira, si tú dices, no, a mí no me gusta el puerco, bueno, esta receta también la puedes hacer con pollo, la puedes hacer con carne de res, con costillas de res,
con unas piernitas, unos muslos de pollo que también van a quedar bien sabrosos con esta deliciosa salsita. Una vez que le retiramos el exceso de manteca, le agregamos la salsita de chile de árbol tatemada, que mira nada más, ¿a poco no se te está antojando? Y el olor que tengo en la cocina, créeme que es espectacularmente bien sabroso. Mira nada más. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Si te está gustando esta receta, no olvides regalarme un like, compártenos en tus redes sociales para que todos disfruten de estas costillas de puerco en salsa de chile de árbol o en salsa tatemada, que está bien sabrosa y muy fácil para que la disfruten todos en sus casas. Y estas costillas las vamos a dejar cocinar unos 20 minutos más. Le vamos a bajar la temperatura de la estufa de fuego medio a fuego muy bajito. Y cocinamos por 20 minutos. Después de 20 minutos, nuestras costillas de puerco en salsa de chile de árbol tatemada ya está lista para disfrutarse. Mira nada más, ¡qué delicia! Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Israel Vázquez, Ciudad de México, Ana Llerena de Carolina del Norte, Carlos Reyes, Toluca, Estado de México, Catrachita Rivera desde Honduras, y Jorge Gómez desde Arizona, un saludo muy grande. Y servimos nuestras costillas de puerco, mira nada más, ¿a poco no se te antoja esa salsita tatemada de chile de árbol? Créeme que es una verdadera delicia. Si no comes muy picoso, puedes ponerle unos 3 o 4 chilitos, no es necesidad de que le pongas los 10 chiles, puedes ponerle menos y un poquito más de tomates o jitomates. Con un arrocito blanco, unos frijolitos de la olla o unos frijolitos refritos como tú prefieras, unas tortillitas a mano, un buen pedazo de queso y el infaltable, el oro verde, una buena rebanada de aguacate. Y mira, aquí te quiero mostrar la carnita, cómo está de suavecita para que la disfrutes y la prepares en tu casa con el tiempo de cocción exacto para que estas costillas te queden bien suaves y la carnita bien cocinada. Una receta más con sabor latino, con ese sabor y sazón que solamente los latinos podemos darle a nuestra comida porque las hacemos totalmente con el corazón para consentir a las personas que amamos, a las personas que queremos. Mira nada más. Y bueno, mi gente hermosa, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Cuídate mucho, te mando un abrazo bien apachurrado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Disfruta.